Bueno, yo soy médica de familia y quería preguntar que igual que hay médicos que tratan diferentes a sus pacientes y que tienen, pues unos más dejan hablar más, otros intentan mirar de una manera o de otra, también hay personas con enfermedad crónica que se sienten de diferentes maneras. O sea que a veces hay personas con enfermedad crónica que se sienten enfermos crónicos o muy enfermos crónicos y otras personas que se sienten menos enfermos crónicos. Y una cosa es la característica de la cronicidad en cuanto a conjunto de características, pero que no necesariamente la cronicidad define el sentirse enfermo crónico. Por ejemplo, yo en mi entorno personal y familiar hay personas con enfermedades crónicas, algunas muy serias, y con discapacidades, algunas muy serias, pero no tengo la impresión de que se sientan muy enfermos crónicos o muy discapacitados, ¿no? Me preguntaba por qué hay personas que se sienten más enfermos crónicos y personas que menos. Me parece que el hecho de que haya dependencia marca una diferencia. O sea, que cuando hay dependencia seguramente es más fácil sentirse enfermo crónico, ¿no? Pero cuando no hay dependencia, como por ejemplo muchas personas con diabetes o con otras enfermedades crónicas, ¿por qué unas se sienten más enfermo crónicos y otras menos? Me parece que eso tiene que ver, en parte, puede haber una elección individual, o sea, a veces no es involuntario, pero hay gente que decide voluntariamente sentirse poco enfermo crónico, no sentirse enfermo crónico en absoluto. Pero también me parece que depende de la mirada que les devolvemos, pues la sociedad en general y nosotros, ¿no? De la mirada que les devuelve su familia y de la mirada que les devolvemos nosotros como sanitarios, ¿no? O sea, quizás nosotros, como decíais por aquí, vemos el padecimiento y toda la dimensión de la enfermedad, ¿no? Y en el momento en que nosotros vemos el padecimiento y la dimensión de la enfermedad, no vemos pues otras dimensiones que son de capacidades, de autonomía, de otras cosas, que a lo mejor si pudiéramos mirarlas más, pues ayudarían a sentirse menos enfermo crónico. Pero por otra parte la consulta es el lugar también donde sería el lugar para hablar también de lo que es la enfermedad y la discapacidad, ¿no? El lugar quizás mejor para hablarlo, no el único, ¿no? Pero probablemente también a mí me gustaría saber qué cosas podemos hacer nosotros para ayudar a cambiar esta sensación de enfermo crónico por una que sea de menor sensación de enfermo crónico. Me parece que una podría ser aprender a mirar otras cosas, como las capacidades, las autonomías, las relaciones satisfactorias personales que tienen los pacientes. Y cambiar nuestra mirada quizás también nos ayuda un poquito, ¿no? No sé, pero no sé de qué manera podemos ayudar más en ese sentido. Yo creo que lo has respondido tú misma, aparte que a mí me satisface ver todo este grado de reflexión en alguien que viene del mundo sanitario, ¿no? Precisamente yo creo que es potenciar esas capacidades, él lo decía, centrarse en lo positivo, centrarse en lo que se puede hacer y no centrarse en lo que no se puede hacer. Y lo del sentirse más o menos enfermo crónico, aquí necesitaríamos un psicólogo, si hay algún psicólogo en la sala, porque sí que hay cuestiones de carácter individual. Yo lo que he podido ver como tendencia así general, y siempre es malo generalizar, pero sí que es necesario apuntarlo, como la gente se enfrenta a la enfermedad, hay como dos grandes tendencias, una más positiva, más de reacción, más de superar, más de adaptarse, más de, bueno, pues vamos a ver si yo puedo hacer esto, hago esto, tal, tal, y hay otra que es como más de decaimiento, de tal, de centrarse en el no, ¿no? Que sería el sentirse más o menos que tú estás hablando, sentirse más o menos enfermo crónico. Antes yo en la exposición hablaba de todos estos matices, de que hay gente que tiene enfermedades crónicas y no se sienten enfermos crónicos para nada. Y aquí está el matiz entre el ser y el estar también. Hay estos dos verbos, es muy importante, que los ingleses esto no lo tienen, pero nosotros sí. No es lo mismo ser diabético que tener una diabetes, porque esto también remite a cómo etiquetamos y remite a la identidad del individuo. Si alguien se presenta tal, soy diabético, soy asmático, soy no sé qué, se está definiendo a sí mismo a través de la enfermedad. Y luego también el otro matiz está en el tener una enfermedad, ¿no? Espera, ¿tenir una malaltia? ¿Patir una malaltia? No, espera. Sí, patir la malaltia o ser un enfermo de tal. Entonces, socialmente, a veces, incluso, y esto pasa bastante en los medios, se utiliza el verbo ser. Incluso se utilizan los nombres para definir a las personas
en el sentido de los diabéticos, los asmáticos, los esquizofrénicos. Aquí estamos hablando de identidades. ¿Qué tiene que ver? La identidad de la persona es la identidad de la persona, la enfermedad es una cosa sobrevenida. Entonces me parece pues eso, muy interesante esta reflexión entre el más y el menos, y quizás sí que tenéis vosotros esa capacidad de, en la consulta, aunque sea de 10, 8, 5 minutos, no sé, la meva doctora capçalera siempre dice, solo tengo 8 minutos, solo tengo 8 minutos. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con 8 minutos. Pero en esos 8 minutos quizás pues, se puede facilitar esto, ¿no? El potenciar las capacidades y no centrarse en lo que ya no se puede hacer y tal. Pero es difícil, es difícil, y también tiene que ver con el carácter de la persona, con cómo lo está viviendo, ama el soporte que tenga en el entorno familiar, etcétera. Y por eso aquí yo siempre abogo por el trabajo interdisciplinar. Nos hace falta también un psicólogo que nos oriente también, ¿no? Que nos diga, pues, bueno, yo creo que en los CAPs algunos tienen psicólogos, pero muy pocos en los equipos. Está el trabajador social, ¿no? ¿Todavía no? Vale. Sí, en salud mental sí. Vale. Claro, aquí también faltaría esta figura, ¿no? Que algunos reivindican, sobre todo cuando estamos hablando de padecimientos que son bastante comunes, como por ejemplo la depresión o la ansiedad, que se va normalmente donde se va a atención primaria y se resuelve mayoritariamente desde atención primaria. ¿Por qué? Porque las listas de espera para llegar a salud mental son tremendas. ¿Y qué reclaman los enfermos? Reclaman tener un psicólogo en el CAP, por ejemplo, o alguien. ¿El psicólogo para qué? Para hablar, que es lo que ellos reclaman, hablar, poder y ser escuchados, evidentemente. Pero bueno, gracias por la aportación. Un pequeño comentario que me parece pertinente esa cuestión. Hablar de enfermos crónicos remite en el tiempo presente, en esta sociedad, a la heterogeneidad. Entonces estoy completamente de acuerdo con la cuestión. Los diabéticos somos totalmente heterogéneos y se puede encontrar situaciones sociales de la vida que una diabetes casi es un chollo, porque a un hombre de 48 años que le libere del andamio en estos momentos tan precarios, tan duros, la enfermedad le libera del andamio, le puede dar una pensión, no sé si, y cambiar el estatuto. ¿Cuál? La diabetes no da ninguna incapacidad. Bueno. Aquí en Cataluña, Sí. En Andalucía sí, ¿no? En Andalucía estamos más avanzados en algo. Esto es otra desigual. Sí. O también puede cambiar su estatuto dentro del grupo familiar, o en fin, que puede reportarle ventajas. Y luego una cuestión heterogénea sería la gente que no quiere, que está perfectamente modelada por la institución y no quiere conversar, no sé si simplemente oculta su vida y quiere ser guiado y quiere ser dirigido. En estos momentos hay mucha gente así. Es decir, que hablamos de una situación de heterogeneidad social y cultural extremadamente grande. No, que ahora la doctora Massana ha hecho un comentario que no me acuerdo cuál es, lo acaba de hacer ahora mismo, no me acuerdo, y lo que sí que me ha hecho saltar es que no estamos hablando nada en relación al paciente crónico de la desaparición de la red social, por ejemplo, y de cómo socialmente estamos cada vez más abandonando al prójimo y dejándolo en las manos del médico. Y no tengo una opinión, solo quería sacar el tema. Pues sí que tengo una opinión, pero yo he opinado mucho, entonces ya que... Hola, a ver si voy a ser capaz de centrar lo que quiero decir, Para empezar, cuando entra alguien en la consulta, ¿a quién vemos? A un paciente, normalmente es un paciente porque ya lleva mucho rato esperando, a un enfermo, o vemos a una persona, o incluso más, vemos a un ciudadano. Yo creo que ahí nos marca la diferencia, ¿no? Si nosotros vemos a un paciente o a un enfermo, colocamos el centro de la atención en la enfermedad. Si nosotros vemos a un ciudadano, vamos a colocar el centro en lo que son sus diferentes realidades. Está enfermo o tiene una enfermedad, tiene más o menos un soporte social, tiene más o menos una situación laboral, tiene más o menos una serie de ítems que será lo que nos dará el conjunto de lo que es esa persona y de cuáles son las necesidades que tiene, ¿no? Yo creo que el sistema
aquí entiendo que todos somos primaria, ¿no? Yo trabajo en primaria, mi centro de salud, no sé, pero yo lo veo como que se preocupa por la gente en general y en general, porque todo en la vida es en general. Si entramos a lo concreto podríamos hablar de muchas particularidades, porque usted es un diabético, por ejemplo, de tipo 1, con otro diabético de tipo 1 que yo estoy pensando, pues hay muchas diferencias, ¿no?, en las maneras de vivirlo. Yo pensaba, creo, que también nos tenemos que decir qué diferencia entre la primaria y el hospital. En el hospital es la cama 305A o la cama 305B, ¿no? Para nosotros yo creo que el paciente es el señor Martínez, la señora Mercedes, ¿no? Con lo cual ahí ya le estamos dando una identidad. Otra cosa es las dificultades que tengamos, y tú antes lo decías, ¿no? Decías, no sé si todos estamos capacitados para atenderlo todo, yo creo que no, pero ahí está la gracia del trabajo en equipo, ¿no? Porque cada uno tiene su gracia o tiene sus capacidades y sus sensibilidades. Yo en mi equipo hay médicos que son muy sensibles al tema de salud mental, otros son más sensibles a otro tema, pero entre todos, bueno, pues intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? En el tema del psicólogo, y en el hospital también, porque yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en una neuróloga especialista en esclerosis múltiple que me busca muchas veces. Yo soy trabajadora social, me busca muchas veces para comentar el tema, ¿no? Y comentaba el tema de cuando se da la noticia, ¿no? Y ella decía, es que yo veo cuando se da la noticia, pero ella me hablaba no tanto de una necesidad de un psicólogo, porque claro, un psicólogo quiere decir, en principio, ¿no?, que la persona tiene un problema. No necesariamente tiene un problema, lo que tiene es un impacto delante de una noticia que le viene muy grande, y que a lo mejor lo que necesita es que se le ayude a pensar y a reorganizar su vida. Luego ya veremos si eso comporta que las dificultades que tiene, pues por su génesis, ¿no?, por su biografía, hace que no sea capaz de tomar la situación y que necesite un psicólogo, a lo mejor un psiquiatra, para tomar medicación, o que igual con los profesionales del equipo, médico, enfermera, y agradeceríamos que también trabajo social, pues lo pudieran llevar, ¿no? Y por último, a mí es algo que siempre me está rondando, ¿no? Hablan de la cronicidad y ahora han descubierto que la parte social es necesaria. Y de verdad, a mí me gustaría poderlo explicar, decir, Dios, pero ¿dónde estamos viviendo? No, porque todos somos personas. Y todos sabemos que por encima de que tengamos una enfermedad, lo que nos afecta es todo el entorno. ¿Cómo puede ser que en el 2012 empiecen a decir que, fíjate tú, que los pacientes crónicos hemos de tener en cuenta porque también tienen problemas sociales? Entendidos, y ahí es el tema, entendido que se necesita la coordinación con los servicios sociales, porque pensamos que lo que necesitan son recursos. Y lo que necesitan son recursos tangibles. Es decir, una trabajadora familiar, un teleasistencia. O sea, todavía hoy en día no se plantea el poder hablar. Y la última es que no solo los centros de salud son los que tienen que dar asistencia a la gente, ¿no? Qué importantes son los grupos, ¿no? La experiencia de la gente que comparte entre iguales, ¿no? Es decir, que igual también hemos de salir a la calle, no esperar que solo sea el centro de salud el que nos dé respuesta, ¿no?, sino que pueden haber asociaciones, pueden haber grupos que también nos puedan acompañar. No sé, yo lo veo por ahí, como para poder ir pensando.